De alguna forma es un placer conocerle y bueno, a ver, veremos cuánto interactuamos y cuánto intercambiamos de información. De por sí el tema es muy interesante porque cuando nos planteamos el tema del empleo, desempleo, buscar espacios laborales, generalmente pensamos en emprendedores, pero se nos viene a la mente, a la mayoría, no a mí, a la mayoría, pero emprendedores, gente de 20 a 30 años, pensamos en la población joven, pero yo siempre he tenido esa preocupación, ¿qué pasa después de cierta edad? Hay mucha gente que se cansa de estar en una empresa o que por alguna circunstancia de la vida recién va a armar algo, va a emprender algo a partir de los 50. Eso es lo que a mí me preocupa. Generalmente estamos abocados en lo que es para la población más joven. A ver, creo que deberíamos empezar diciendo algo que es básico y elemental. Y es que cuando una palabra se pone de moda, la mayoría de las mentes la asocia con el mundo en el que se puso de moda. Hoy por hoy la gente cree que emprender es un tema de economía. Y emprender es un tema de vida. Claro. En la vida hay que emprender. En la vida hay que emprender porque si no emprendemos, o sea, un poco así para rebuscar y repetir el concepto, pues nos vamos como quedando. Cuando yo empiezo a manejar el tema de emprender a los 50, es porque vivía en México y en México empezamos a trabajar con algo que se llamaba envejecer con pasión. Hay que envejecer con pasión, porque de pronto entendemos que envejecer es un poco como convertirse en un escombro humano, y no es así. Empezamos a envejecer en el momento de nuestro nacimiento. Desde ese instante empezamos a envejecer. El mundo anglosajón, que a veces maneja el lenguaje desde conceptos inmensamente prácticos y exactos, nunca dice cuántos años tienes, sino how old are you. O sea, cuán viejo te sientes, cuán viejo estás. Cuando uno conversa con alguien y dice, pues, ¿cuán viejo estás? La mayoría de la gente automáticamente, por un default, podríamos decir, pues se quita 20, 25, 30 años. Y eso no es un tema de coquetería, apenas sí es un estado mental. ¿No? O sea, la gente tiene más perspectiva. Antes, obviamente, una persona que tenía 50 años, definitivamente, pues estaba cerca de vestir santos, como se decía. Eso ha cambiado. La tecnología, las redes sociales, o sea, el internet nos ha ido transformando y hoy por hoy, cuando doy charlas, cuando doy talleres sobre este tema, siempre digo, bueno, a ver, por favor, volvámonos un poco futboleros y entendamos que nadie daría por perdido un partido a los 45 minutos del primer tiempo. Claro. Deberán entrar al segundo tiempo con la misma fe, con las mismas ganas que cuando empezaron el partido. Inclusive estuvieran perdiendo 4-0, el razonamiento sería, pues bueno, si estoy perdiendo 4-0 y ellos pudieran hacer 4 goles, pues definitivamente yo podría hacer 5 y podré ganar. Eso es algo que es imprescindible que empezamos a entender. Pero eso entonces viene primero desde la mente. Sí. Tenemos que comprender claramente este concepto para poder hacer algo. Sí. Lo que sucede es que estamos, por lo menos en América Latina, a excepción de 2 o 3 personas, que podría decir, pues el caso más relevante es Facundo Manés, que es un argentino que ha escrito Usar el cerebro y que creo que es la autoridad mayor que puede existir a nivel de neurociencia y en consecuencia de neuroeducación. Pues está establecido que no es el hombre el que crea el cerebro, sino el cerebro el que crea al hombre. ¿Ya? Y del cerebro sabemos muy poco, casi nada. Hace un par de años, Barack Obama indicaba y decía que si se hubiese invertido el dinero de llegar a la luna en el estudio del cerebro, nos estaría yendo mejor. Entonces, toda la vida se resuelve en el cerebro. Tenemos 4 herramientas poderosas. De alguna forma yo las manejo bajo el siguiente concepto. El primer tiempo en el que vive nuestra mente se llama descubrir. O sea, descubrir es una etapa en la cual privilegiamos nuestra curiosidad. Si tenemos curiosidad, tenemos una serie de opciones y de posibilidades en esta vida. Lo que sucede es que nos matan la curiosidad muy temprano. A los seres adultos no les gusta que se les pregunte. Y uno de crío pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Hasta que de pronto algún adulto de estos, o sea, pues eruditos dice, pues bueno, sabes que a los preguntones se los lleva el diablo. Sí. Y en ese instante nos matan la curiosidad.
Este tema de emprender, de la vida es emprender, de buscar algún emprendimiento a partir de los 50 años, no todos los mayores de 50 encuentran el prospecto del emprendedurismo de manera atractiva. Le temen a muchas cosas, a la incertidumbre financiera, a cuánto van a apostar. Hay un temor en eso. Bueno, es que los hombres de alguna forma estamos llenos de miedos. Aunque cuando nacemos apenas sí tenemos dos miedos que son nuestros, una vez que hemos terminado este proceso que se llama nacimiento, que no es otra cosa que ir de un mundo acuático a un mundo aéreo, eso es nacer. Y el migrar de un mundo acuático a un mundo aéreo nos lleva definitivamente a que tengamos dos miedos: el miedo a perder el alimento cuando cortan el cordón umbilical y el miedo a caernos, porque cuando inhalamos aire aparece la gravedad. Bueno, entonces vivimos llenos de miedos. Es lógico, en consecuencia, que cuando llegamos a la mediana edad, ya no hablamos más de tercera edad, sino debemos hablar de mediana edad, estemos llenos de miedos. Además tenemos algunos conceptos culturales terriblemente, alevosos, para ser pragmático. Creemos que la vida es un fósforo que se enciende, refulgura y se apaga. Y no es así. La vida no es un arco, la vida es una U. O sea, nacemos en un mundo ideal y debemos ir hacia un mundo ideal. Debemos vivir un poco como viven estos niños que hacen skateboard, van arriba, descienden y tienen el impulso suficiente para llegar otra vez. ¿Cómo podemos salir de nuestros miedos? Bueno, lo importante es hacerle entender a la gente que no todo se resuelve, como decía al principio, desde la economía, sino que es absolutamente necesario emprender en la cultura, emprender en la educación, emprender en el amor. O sea, el que se encierra, la vida lo entierra. Bueno, sí, el emprendimiento... Tiene razón usted en eso de que es en el amor, en la cultura, en todo, pero yo estaba preocupada por el tema económico, por el tema emprendedor en materia de empleo, porque en nuestro país es muy grande el porcentaje de gente mayor de los 50 años que no tiene empleo y que se ve afectado emocionalmente. También se ve que no está visible para poder emprender algo. Todo lo tiene en la mente de que no puede competir en un trabajo de una empresa que contrata jóvenes. Y esa sensación que tienen las personas cuando ya no pueden hacer más y tienen miedo de poder emprender algún negocio, eso es lo que nos preocupa tanto, porque vamos, en el tema económico nos da tranquilidad, nos da paz, en fin, nos da actividad, y el hecho de tener un trabajo, un emprendimiento, de por sí la mente hasta funciona mejor y nos sentimos más útiles. En fin, son muchos componentes. Lo primero que hay que resolver es un tema de autoestima. Si no creemos en nosotros, será como muy difícil que enfrentemos el desafío de un emprendimiento. Eso es algo que debe quedar perfectamente establecido en la integridad de las gentes que anhelen, aspiren o ambicionen emprender. Es que no están conscientes de lo valiosos que son, porque vamos, a los 50 años uno tiene experiencia, uno tiene seriedad a la hora de trabajar. Algunos hasta podemos tener un colchoncito financiero para emprender un negocio. Claro, pero además tenemos una empatía fácil, tenemos una estructura de vitalidad. O sea, son como los mejores tiempos para poder emprender. Pero la cultura, que es terrible, ha establecido que eso no es así. En la medida en la que saquemos a la gente de este statu quo, habrá una posibilidad. Pero en este mundo de charlas, en este mundo de apoyo que doy, siempre intento hacerles ver que inicialmente lo primero que deben hacer es salir del tema económico. Porque el tema económico genera una serie de angustias, el tema económico genera cierto tipo de incertidumbres, pero si yo empiezo a entrenar mi mente como una posibilidad, o sea, si empiezo muy temprano, si aprendo a emprender no a los 50, sino aprendo a emprender a los 10 años, oiga, pero es muy temprano, pero es que es necesario, sí, claro, es prudente. En este programa que estamos haciendo en EMI,
Estamos acercándonos a los niños que tienen 10 años para enseñarles asociatividad, a los muchachos que van a salir bachiller para enseñarles coaching vocacional, a los jóvenes que de alguna manera están en el mundo del grado, para que se acerquen al mundo rural, y así pues será muy sencillo que cuando lleguen a determinada edad tengan resuelto el tema. Nuestra realidad en este instante obliga a que hablemos de la gente que tiene los 50 años. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender que la posibilidad real, cierta y concreta de emprender se resolverá en la medida en la que sepamos trabajar con el otro. No tenemos las habilidades para trabajar con el otro, no tenemos una cultura de inteligencia colectiva. Alguna vez recuerdo un profesor en Londres me decía que conocía Bolivia, y él me decía, mira, cuando tú convocas a los bolivianos para destrozar, en 15 minutos tienes 5.000 personas. Pero si tú convocas a los bolivianos para crear, es como difícil. O sea, porque entre ellos hay una incertidumbre. Creo que debemos aprender a trabajar con el otro, debemos aprender a escuchar, no sabemos escuchar, pese a que la naturaleza nos pauta que por alguna razón nos dio 2, o sea, órganos auditivos y apenas si una lengua, pues nosotros le damos más a la lengua que a la... Entonces, hay que trabajar con la mente, hay que llevar a las personas que hoy por hoy están en la mediana edad. A mí me gusta decirles, no tercera edad, sino gentes fe, porque gentes fe quiere decir gentes con la fuerza de la experiencia o con la fuerza del espíritu. Hay que hacer que esta gente crea en ellos, hay que llevarlos a la certeza. O sea, tenemos que salir de esto del cartón, ¿no? O sea, de pronto alguien ha creído que podemos darle a alguien un cartón, el Señor es emprendedor. Eso es una insensatez, es un absurdo, es como si yo pusiera en un cartón, el Señor es buen amante. O sea, es así de insensato, pero pues bueno, estamos encantados porque tenemos titulitis. No, lo que tiene que hacer el emprendedor, siempre digo, ¿quieres pensar en emprendimiento? Entonces piensa a la vez que aprendiste a manejar una bicicleta. Claro. O sea, nadie te dio una lista de útiles, nadie te dio clases, no. Simplemente algún ser generoso te sujetó de la parte de atrás, te acompañó en un determinado momento y cuando él dedujo que estabas absolutamente listo, te soltó. Claro. Pues en algunos casos te estrellaste, pero estabas encima de la bicicleta. El emprender es estar encima del desafío. Eso es a lo que tenemos que llevar a nuestra gente. Ahora, obviamente, para emprender hay cientos de miles de cosas. En México se ha trabajado mucho con este tema, en Costa Rica, en Colombia, en Chile están trabajando bastante, en Argentina. Pero la gente tiene que aprender a emprender y no es necesario tener 10.000, 100.000 o $1.000.000, no. Se puede emprender con $200. El asunto está en que alguien me acerque a la creatividad, en que alguien me acerque a la posibilidad, en que alguien de alguna forma haga conmigo esto que llamo yo, sea mi socio de aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias José Antonio Ortecho y Armaza acompañándonos esta noche. Muy bonitas, muy buenas tus reflexiones. Espero que le haya llegado a la gente y que pueda compartir su opinión también más adelante para poder tener una segunda conversación contigo sobre este tema. Muchas gracias. Yo agradezco mucho. Muy buenas noches a toda la audiencia tuya. Muchísimas gracias. Permítanme, por favor, ir en algunos minutos a cumplir con nuestros anunciantes. Enseguida estaremos hablando de una interesante investigación sobre el pueblo Uruchipaya. Está Javier Belenguer, doctor en antropología de la Universidad Sorbona de París, acompañándonos luego de la pausa. Permítame unos segundos, pero para darle unos buenos consejos, como por ejemplo, Clínica Shaldo, Arte y Estética Dental, profesionales especializados en reconstrucción dental.